de victoria, hermanos. Esta noche de bendición, hermanos. Al que vive, al que reina, toda la gloria, toda la honra y la alabanza, por lo que ya hizo, por lo que hace, por lo que hará, hermanos. Nuestro Dios es maravilloso. Alabamos, adoramos, creemos y confiamos en el Dios viviente, Dios todopoderoso. Aleluya, alabanza. Qué bendición tan grande, hermanos. ¿Saben lo que es entrar en el salón del trono de Jehová? Los pies están en la tierra, el espíritu se eleva, la gloria misma. Gloria a la alabanza. No es un privilegio, hermanos. ¿De qué vamos a hablar en esta noche, hermanos? Gloria a la alabanza, gloria sea su nombre, de la palabra de Dios, hermanos. Está escrito, hermanos. Gloria a la alabanza, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo, el último libro que escribió Pablo era segunda de Timoteo, y habla de este último tiempo a los Timoteos de este tiempo, por lo cual te aconsejo que despiertes. Tienes que despertar el don de Dios que está dentro de ti, por la imposición de mi mano, la imposición de mi diestra. Gloria sea su nombre. ¿Sabe lo que es, hermano? Timoteo era igual que nosotros, pero Dios le dio un don, se llama el don de Dios. No es el don del Espíritu Santo, es el don del Trino Dios. ¿Sabe lo que es capaz de darnos Dios como un don, como un presente? Es el don más grande, hermanos. Dios lo da a través de la mano de Pablo. Cuando Pablo puso la mano sobre Timoteo, allí Dios le estaba dando el don más grande. Aleluya. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? De la imposición de la mano de Pablo, el apóstol. Esa imposición, hermanos, tiene poder, tiene virtud. Gloria a la alabanza. Esa diestra de Pablo tiene autoridad y potestad. Aleluya. Vamos a hablar en esta noche, hermanos, gloria a la alabanza, para comenzar en el libro de Hechos, capítulo 19. Allí, ¿dónde está Pablo? En Efeso. ¿Dónde vivía Timoteo? En Efeso vivía. Pablo le dijo, allí tenés que quedarte. Tienes que quedarte en Efeso. Allí está la obra de Dios, el obrar y el mover de Dios y del Espíritu Santo. Aleluya, la alabanza. Tienes que permanecer en Efeso. Y Efeso, hermanos, era una ciudad muy grande. Allí sucedía de todo, hermanos. Hechos 19:11 dice la palabra del Señor. Y Dios, el Dios viviente, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios de la gloria, Dios hacía, Dios obraba, Dios producía. Dice el versículo 11, singulares maravillas por medio de la mano de Pablo. Gloria sea su nombre. ¿Sabe lo que estamos hablando, hermanos? La mano de Dios, la mano del Señor, la mano del poder, la mano de la autoridad, la mano del amor, como decía el hermano, que entregó su mano al Señor para ser clavado en la cruz. No fue los clavos lo que me sostenían, sino se sostuvo por el gran amor que sentía por usted, hermanos. Eso le sostenía y le contenía en esa cruz. Gloria a la alabanza. ¿Sabe la mano del poder de Cristo? ¿Sabe la mano del poder de Dios? Pablo era la mano de Dios allí, hermanos.
Dios hacía singulares maravillas. La versión 60 dice, hacían milagros extraordinarios por la mano de Pablo. ¡Aleluya! ¿Sabe lo que es la imposición de la mano de Pablo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí dice singulares, maravillas. La palabra maravilla es milagro, algo sobrenatural. ¿Experimentó alguna vez algo sobrenatural, hermanos? La mano de Dios sobre su vida es una maravilla, es un milagro. Y acá dice, la versión 60 dice extraordinario, nuestra versión antigua dice singular. Singular quiere decir que era algo que no era común, que no era corriente, era algo inusual, que era algo extraordinario. ¿Qué es lo que hacía Pablo, hermanos? Si miramos en esa palabra, ustedes ven ahí donde dice inusual o singulares, que hace justamente aquí, hermano, esa palabra singular quiere decir, en la palabra original quiere decir dar en el blanco, dar en el centro, en el blanco. La mano de Pablo, ¿entiende, hermanos? Hacía eso, daba en el centro, daba en el blanco. Era una mano preparada, idónea, adiestrada por el poder de Dios. ¿Qué quiere decir dar en el blanco, hermanos? Cuando la palabra en la Biblia era pecado, es la palabra amartia. ¿Qué quiere decir amartia? Errar al blanco. Que todos los hombres erraron, no alcanzaron a dar en el blanco en la voluntad de Dios. Pero Pablo sí pudo dar en el blanco, en el centro. Su mano estaba, entiende, hermano, ungida por el poder de Dios. La gracia y la gloria del Señor. Y la gracia y la gloria nos enseña a nosotros. Nos advierte, nos prepara para acertar, para dar en el blanco, hermanos. Para la gloria de Dios. Dios obraba, porque estaba Pablo. Hoy no está Pablo. Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Porque Dios tiene el mismo poder, misma sabiduría, misma gloria, misma potencia. No estará Pablo, pero estamos nosotros. Tenemos la gracia y gloria, hermanos. Dios está presente, Dios está obrando. Dios hacía singulares maravillas, obras especiales. ¿Entiende, hermanos? ¿Cómo era allí, hermanos, justamente Efeso? En Efeso había un conflicto, una lucha espiritual. Allí, Hechos 19:23 dice, y se armó un gran alboroto allí en Efeso. Ese alboroto, ese revuelo, ese que fueron allí todos alterados, ¿no es cierto?, perturbados, se refiere a que hubo un choque, ¿no es cierto? Las fuerzas espirituales de Dios, comandadas por Pablo, chocaban contra las fuerzas del enemigo. Hubo un gran alboroto, una gran batalla. En ese tiempo, hermanos, hay una gran batalla. Dios tiene los suyos, hermanos. Allí que sucedía en Efeso, hermanos. En Efeso, justamente el enemigo hacía grandes obras. El diablo, Satanás, como quiera llamarlo, el enemigo, grandes obras hacía. ¿Sabe que allí había una religión muy grande, hermanos? Estaba el templo de Diana, o la diosa Artemisa o Diana, la misma persona. ¿Y qué es lo que ellos tenían, hermanos? Esa religión tenía un templo que llevó más de 100 años a ser, justamente se considera el templo de Diana, es pagano, ¿no es cierto?, totalmente idólatra, enemigo de Dios. Era considerado ese templo de Diana como una de las 7 maravillas del mundo. ¿Entiende, hermanos? Cuando llegó Pablo y hubo un alboroto, allí sucedió un choque espiritual muy grande. La multitud estaba del lado de la gran diosa Diana. Ellos decían, grande es Diana, la diosa nuestra. Y el templo era algo muy majestuoso. Era una maravilla, una de las 7 maravillas del mundo. ¿Entiende lo grandioso que era esa religión, hermanos?
era para asombrarse. Los seguidores de esa diosa Diana eran muy fanáticos. Cuando sucedió lo de Pablo, vemos nosotros que dice aquí la palabra, Hechos 19, estuvieron gritando como 2 horas. Grande Diana de los Efesios. Y cuando lo vieron allí, a Gallo y a Aristarco, que eran amigos de Pablo, y lo vieron a Alejandro, fueron y los arrebataron. Y los llevaron arrastrando hasta el teatro. En el teatro, allí siempre los cristianos eran maltratados. ¿Por qué le digo esto, hermano? Para que vea cómo era el ambiente. En ese ambiente estaba Timoteo. ¿Entiende, hermanos? Porque Pablo le dijo, mira, tenés que permanecer en Efeso. Y en Efeso Dios hace obras extraordinarias. Pero el enemigo está con toda su fuerza, con todo su poder. Dios permite que el enemigo allí haga lo peor o lo más grande que puede hacer, hermanos. Y Timoteo podía verlo. Podía ver la obra del enemigo todos los días delante suyo, así como Pablo también. ¿Sabe que era un ambiente muy hostil para la fe? Las multitudes estaban en contra justamente de Pablo, de Timoteo, de Gallo, de Aristarco, de Alejandro, que eran unos pocos creyentes. Sin embargo, hermano, gloria a la alabanza, por más que no eran multitud, por más que no era lo más fuerte, lo más grande, lo más rico de la sociedad, dice la palabra, Dios nos eligió a nosotros, nos eligió lo más necio, nos eligió porque éramos pobres, nos eligió lo menospreciado de este mundo, lo más bajo, eligió Dios. ¡Aleluya! Pero ¿qué les quiero decir, hermanos? Si uno miraba ese templo, era una maravilla. Esa gente estaba fanatizada, enfervorizada, querían desviar a todos aquellos que no adoraban su diosa. Pero nosotros vemos por otro lado Pablo y su verdad. Pablo y la obra de Dios. Timoteo estaba allí. Si usted miraba con ojos naturales, decía, no, la parte grande, poderosa es de Diana, y la parte de Pablo. Ellos no eran nada ni nadie, insignificantes en la sociedad de ese tiempo. ¿Entienden, hermanos? Ellos lo arrebataron y Pablo quería salir a enfrentar a la multitud y le dijeron, no, no salgas. No salgas, Pablo, porque te van a despedazar. Y Pablo lo pudieron contener, ¿entienden, hermanos? En ese ambiente se movía Timoteo. ¿Qué le quiero decir, hermanos? Nosotros vemos que en la palabra de Dios, Dios en este tiempo permite al enemigo hacer grandes obras hace, grandes templos, grandes catedrales, grandes movimientos, grandes revoluciones también hace el enemigo, ¿entienden, hermanos? Y por otro lado, Dios. Ellos no tenían ni templo, eran muy ricos, no eran nadie en realidad. Pero ¿qué le quiero decir, hermanos? Por un lado estaba el gran templo de la diosa Diana, una de las maravillas del mundo, pero había una verdadera maravilla. Había una verdadera maravilla. Allí en Efeso estaba un producto divino. Efeso siempre un producto divino. Algo hecho por la mano de Dios. Algo hecho por la mano del Señor. Hecho por la mano de Pablo. Ellos edificaron un templo espiritual. Aquí dice Efesios 5:27, con el fin de presentársela a sí mismo, será la iglesia de la gloria. En la iglesia de la gloria, allí estaba la iglesia de la gloria. No era un templo, no era una catedral. Eran personas que se llenaron de la gracia y de la gloria, brillantes, resplandecientes por dentro. Cuando Cristo se presenta a sí mismo, cuando Cristo esté en gloria, se presentará al lado de sí mismo, dice, una compañía, una iglesia, una asamblea. Será llamada la asamblea de la gloria. Gloria verdadera, gloria de Dios. No gloria terrena, mundana, material, gloria verdadera, la iglesia de la gloria. ¿De cuál quiere ser? La multitud.
o quiere ser de la iglesia de la gloria. ¿Sabe que esa iglesia de la gloria es realmente de Dios? No veía nada. Gente que era arrastrada, golpeada, insultada, arrebatada con fuerza. ¿Entiende, hermanos? Pero ¿qué dice la palabra? Apocalipsis 21, allí está hablando, versículo 10. Dice la palabra que allí está esa gran ciudad, esa iglesia de la gloria, la nueva Jerusalén. Allí dice, cuando fui llevado a una montaña alta, y allí miré, y vi la Jerusalén, la ciudad santa, es la ciudad grande de Dios, es la ciudad grande de Dios. ¿Entiende que es grande, hermanos? ¿Entiende lo que es grandeza verdadera? ¿Entiende lo que es gloria verdadera? ¿Por qué le digo, hermano? Porque si usted mira naturalmente, no va a ver nada de gloria. Naturalmente, con ojos naturales, nunca verá gloria en la obra de Dios. ¿Entiende, hermano? Pero por más que uno vea, hay gloria. ¿Sabe que le dice Pablo a Timoteo justamente? Timoteo, vos estás en Efeso. ¿Cuál era el cuadro? ¿Cuál era el ambiente? Por un lado, el error prevalecía por todos lados. Y los que tenían que defender la gracia y la gloria, apostataban. ¿Entiende, hermanos? Obreros que tenían que defender la gracia y la gloria, se echaban para atrás. Porque no veían ganancia o se acobardaban. ¿Entiende lo que es estar por un lado el enemigo arreciando con todo? Por otro lado, Timoteo ve los que tienen que estar firmes, cada vez yendo más y más hacia abajo. Timoteo empezó a pensar, si tenemos la verdad, ¿por qué eso no le saca a Pablo de la cárcel? ¿Por qué como que Dios no está obrando entre nosotros? No hay grandes cosas majestuosas para decir y apuntar. Estuvo allí Timoteo tentado. Porque uno puede decir, sí, puedes tener la verdad, pero busca algo. Quiero ver algo. Y Timoteo quiere ver. Con ojos naturales no había mucho para ver. Desánimo en la fila de la gracia, desánimo, sin embargo, Pablo lo levantaba en fe. ¿Sabe que una vez pasó así en el valle de Ela? Valle de Ela, Antiguo Testamento. Allí se levantó el ejército filisteo y un gigante estaba allí. Venir provocado al pueblo de Israel porque los veía muy pequeños, insignificantes. Ese gigante venir provocaba al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el Dios del hermano, estaba con temor. Era para atemorizarse, ¿no es cierto? Muy gigante era. ¿Quién se va a animar? Se llama el Valle de Ela, donde se enfrentaron. Valle de Ela, la palabra Ela quiere decir Dios, en el Valle de Dios. El valle quiere decir un lugar bajo, ¿no es cierto? Allí, pero también ese Valle de Ela, el Valle de Dios, el Dios viviente. También quiere decir ese Valle de Ela un lugar de elevación. Un lugar donde crecen los dobles bien fuertes también. Es un lugar bajo. ¿Por qué Dios tiene que llevarnos a ese lugar de humillación? ¿Por qué nos tienen cuerpos de humillación? ¿Por qué nos tienen vasos de barro? ¿Por qué tenemos que estar en ese valle de Ela? Allí, ¿quién se anima? ¿Quién se levanta en fe? Si el enemigo está arreciando por todos lados, ¿quién se levantará? Siempre habrá alguien que Dios lo moverá, que Dios lo levantará. ¡Aleluya! Uno piensa, pero ese, cuando los hermanos le ¿a qué viniste acá? ¿Qué viniste a hacer vos acá? Cuando le veían a Timoteo, Timoteo, ¿qué vas a hacer vos contra toda esta multitud? Es muy joven, no tenés fuerza ni capacidad. Mejor tenés que entregar las armas y retirarte, acá no vas a lograr nada, el enemigo le decía. ¿Entiende, hermanos? Pero Dios siempre levantará a alguien.
hablamos de algo que no está en la palabra. Gloria sea su nombre. Él respaldó a David. Él respaldó a Timoteo. Él respaldó a Timoteo. No porque era algo, sino por la verdad que está en su corazón. Hubo una mano que estuvo sobre él, la mano de Pablo sobre él, se impuso con poder, con autoridad y con potestad. ¿Sabe todo lo que transmitió Pablo con su mano sobre Timoteo? ¡Aleluya! Gloria sea su nombre, hermano. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Este mundo nunca fue amigo de Dios ni de la verdad de Dios. Cuando ve procesión de multitudes, una religión que sea, puede entender que allí Dios no está, hermanos. Dios se mueve siempre en pequeños círculos. Siempre fue así la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Entiende, hermanos? Como sucedió allí en Efeso. Se armó un gran alboroto, una gran lucha, y nosotros vemos que no era fácil mantenerse. Pero ¿qué le quiero decir, hermanos? Dios permite al enemigo que haga todo lo que pueda hacer, lo más grande, lo más fuerte. ¿Para qué, hermanos? Para probarle. Para probarle que Dios va a levantar una vida que no será vencida. ¿Sabe por qué está ese conflicto, hermanos? Porque ya del Antiguo Testamento Dios dijo, Génesis 3:15, allí dice, cuando Dios habló al enemigo, le dijo, yo pondré enemistad, una enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, habrá enemistad. Yo pongo esa enemistad. Y tú le herirás el calcañar, le vas a lastimar el talón de la descendencia de la mujer. Pero tienes que saber algo, ese talón herido te va a pisotear la cabeza. Ese talón herido lastimado te va a pisotear la cabeza. Así dijo la profecía de Dios. Así dijo la profecía de Dios. ¿Qué le quiero decir? Dios permite que el enemigo haga lo que quiera. Le permite para probarle que por más que haga lo que quiera, habrá gente que va a estar fiel a él. Que va a ser invencible y atraído por el enemigo, que permanecerá firme en gloria, hermanos. Sí, Dios le permite. Pablo fue todo lastimado, su espalda, ¿no es cierto?, azotada, sangraba. Le pusieron en sus pies secos, sus manos cadenas, en la cárcel de más al fondo lo pusieron. Lastimado y herido. Sin embargo, allí, Pablo estaba venciendo. Pablo era vencedor total. Pablo era vencedor total. ¿Entienden, hermanos? ¿Cuál era el ambiente que vivía Timoteo? El ambiente de hoy no es mejor, hermanos. La palabra dice, el último tiempo es el peor de todo. ¿Por qué? El enemigo sabe que tiene poco tiempo. Y Dios le permite que haga lo peor. Y allí Dios levantará una compañía que no será ni lastimada ni dañada espiritualmente, que permanecerá firme junto al Señor, hermanos. ¿Pero por qué? Por capacidad sobrenatural que recibieron de Dios. ¿Y cómo fue esa capacidad, hermanos? Dios lo dio a través de la mano o a través del mensaje de la verdad de Pablo. ¿Entiende, hermano, lo que estamos diciendo? Gloria, alabanza. Siempre recuerdo, hermano, la iglesia de la gloria. Eran creyentes comunes y corrientes, pero estos son la iglesia de la gloria. Porque recibieron el evangelio de la gloria. Mire cómo dice, hermanos, en el libro de Primera de Timoteo, hermanos, porque vamos a estar hablando de la imposición de la mano de Pablo. Primera de Timoteo 4, versículo 14, le dice, no descuides, Timoteo, no descuides el don
esa capacidad sobrenatural que está dentro tuyo, que te fue dado por profecía, que fue dado por una profecía, con la imposición de las manos de los ancianos. Gloria a la alabanza. Entiende, Timoteo no era nada, pero hubo manos que se impusieron sobre él. Esa imposición de manos para transmitir, ¿entiende, hermanos? Es para transmitir, aleluya, alabanza. A veces uno puede transmitir sanidad, hermanos, o que reciban el don de lenguas también. Pero aquí, hermano, está hablando, no descuides el don de Dios. No es el don del Espíritu Santo, es el don de Dios. Dios te va a dar, hermano, algo conforme a su grandeza. Dios te dará algo conforme a su grandeza. Y le dice, no descuides ese don que te fue dado, que está dentro tuyo. Gloria sea su nombre. Esa palabra no descuide quiere decir justamente no menosprecies, no ignores, no le des poco valor. Recibiste lo mejor y lo más excelente. No es un don de los hombres, no es un don de la religión, no es un don, hermano, de este mundo, es un don de Dios. El Dios tres veces santo, el Dios viviente y todopoderoso, el vivo Dios. No descuide, no menosprecie, no entierres. Dale valor, dale importancia. Si alguna persona será vencedor en este tiempo, pasa por ahí, entiende, hermanos. No es porque tengo suerte o porque se hacen las cosas, no. Pasa porque Dios te dio la capacidad. Porque si Dios no te da la capacidad, este mundo está siendo adaptado y postado bajo los pies del enemigo. Sea quien sea, tenga lo que tenga, no va a salir de esa experiencia. Pero aquí dice la palabra, hay una profecía. La profecía dice, hermanos, que esa mano de Pablo o la mano de los ancianos, quiere decir personas, ancianos quiere decir alguien con crecimiento, alguien con experiencia. Ellos le van a transmitir a Timoteo, por más joven que sea, le van a transmitir esa sabiduría, esa fortaleza, esa capacidad. Le van a transmitir a la alabanza para que esté dentro de él. La profecía dice que en el último tiempo, cuando el enemigo más esté haciendo su obra, Dios levantará creyentes de esta clase, como Timoteo, para vencer al enemigo, hermanos. Nosotros creemos en esa profecía, creemos en esa palabra. Profecía quiere decir predecir, hacer una predicción. Y la predicción de Dios, mis hermanos, gloria a la alabanza, la profecía de Dios dice, tú le vas a lastimar el talón, pero con ese talón que está allí herido te va a pisotear la cabeza. Timoteo fue un vencedor total, hermanos. Timoteo fue un vencedor total, hermanos. ¿Quiere que le explique cómo fue la historia, cómo terminó Timoteo? Ya le dije más o menos cómo era esa gente con Gallo, con Aristarco, con Alejandro, que los arrebataron, los atacaron, los maltrataron. Si no los mataron fue porque Dios les guardó, ¿no es cierto? Pero un día iba esa procesión de grandes, Diana de los Efesios, multitudes adorando ese ídolo, y lo vieron a Timoteo donde él estaba enseñando en Efeso. Esa multitud fue contra Timoteo, lo arrebató a Timoteo. ¿Y sabe qué? Dios permitió, lo arrastraron y su vida terminó ahí, hermanos. ¿Entiende cómo es la historia? Pero Timoteo no fue vencido. Él siguió creyendo estas verdades, él siguió creyendo esta palabra. Hasta el último día de su vida le perdió este mensaje, esta verdad. Él es un vencedor total, hermanos. Aunque para el mundo no era nada, para el mundo de Dios sí, hermanos. Su nombre está escrito en la gloria. Él tiene un nombre en la gloria, junto al Señor. Orgullo de oro, aleluya, alabanza al Señor. ¿Entiende,
ojos naturales, ¿qué iba a ver? A Timoteo lo arrastraron. ¿Qué va a ver? Con ojos naturales nunca verá nada. Si miraba al Salvador en la cruz, ¿qué va a ver? ¿Qué va a ver? Si quiere ver la obra de Dios hoy, ¿qué va a ver? Dios no está por hacer ni un templo. Dios no está por traer multitudes. Pero Dios está obrando. Dios está obrando. Dios está obrando. Hay una obra espiritual. Hay una obra. Pero producto divino. ¿Saben lo que es un producto divino? Será exhibido por la eternidad. Este es el templo verdadero. Esta es la iglesia verdadera. Estos son verdaderamente de la gloria. Y lo demás, lo contrario a eso, subirá en humo nada más por la eternidad. Gloria sea su nombre, que Dios nos da ojos para ver, para entender, para valorar. ¡Aleluya! No descuides esa capacidad sobrenatural que te fue dada por profecía por medio de la imposición de los ancianos. Gloria a la alabanza. Dios siempre tiene sus instrumentos, siempre tiene aquellos con crecimiento y experiencia en la vida espiritual. Ese conocimiento debemos aprovechar, esa experiencia debemos aprovechar. Dios siempre tuvo y tiene sus instrumentos, hermanos. No descuides. Y después le dice allí, primera, segunda Timoteo 1:6, Timoteo le dice, te aconsejo esto, te recuerdo esto, Timoteo. No te guíes por lo que ves, por lo que tu razonamiento te dice. No te guíes porque estoy aquí como preso, como que Dios nos da liberación, como que Dios no hace nada, como que el enemigo avanza por todos lados y Dios no hace nada. No pienses eso, Timoteo, nunca. Hay una obra espiritual. En ese momento estaba en la prisión, pero en ese momento la palabra de gracia y gloria corría por todo el mundo hasta lograr a nuestras vidas. Nadie pudo detener la verdad de Dios. Nadie pudo detener la verdad de Dios. Corrió libremente con poder y eficacia, dio una oración, ¿qué le quiero decir? Si la mano de Pablo está sobre nuestras vidas, hacer una obra, pero la obra será sobre la gracia, a través de la gracia y la gloria. Si no es la mano de Pablo, entiende hermano, si no es la mano de Pablo que viene sobre nosotros, otra mano será. Es la mano del mundo que nos da el molde, que nos da la forma, que nos moldea, que nos hace ser como somos. La mano del mundo, nadie es un producto porque sí. Alguien te moldeó tu mente, tu sentimiento, tu razonamiento. Alguien te dio forma y molde. ¿Entiende, hermano, lo que hablamos? Pero nosotros queremos que sea alguien la mano de Pablo. Ese que tenía la sabiduría más grande. Ese que fue ungido por Dios para escribir todo lo que escribió, hermanos. Que él, hermanos, si su mano está sobre nuestra vida, no necesitamos a otra mano, porque hará una obra completa. Gloria sea su nombre. Sin que uno se dé cuenta, entiende, el enemigo le moldea a la gente, la vida, el carácter, la forma, le da un molde, le da una forma, pero Dios hace dándonos una forma, una manera, un molde, pero a través de la gracia, a través de la gloria, si nos rendimos, si nos entregamos a ese hogar de Dios, hermanos, como lo hacía Timoteo. ¿Qué tiene que saber, hermanos? Pablo dice la imposición de mi mano, algo que se impone, algo que se interpone, algo que va a vencer, algo que se impone, ¿entienden, hermanos? Así de poderosa es la mano. Se va a imponer más fuerza, otra sabiduría, otro conocimiento, otra obra, otra fuerza. Lo de Pablo se va a imponer.
Es la imposición de la mano de Dios. Y qué privilegio tuvo Timoteo. ¡Aleluya! Como el mundo que impone las manos y te da lo que ellos quieren a través de la educación, ¿no es cierto?, de pequeño le da el molde, a través de las redes, a través del conocimiento del hombre. Eso va moldeando la vida de la gente, el molde de este mundo. Pero Dios sigue obrando. Él sigue moldeando su pueblo. Su mano sigue obrando. Su mano sigue obrando. ¿Entienden lo que decimos, hermanos? Hay una palabra en la Biblia que se llama sinergia. Sinergia quiere decir dos que están trabajando de acuerdo para producir un resultado. La mano de Dios, la mano de Pablo, la mano de Cristo trabajan juntos para producir un resultado. Y lo hace a través de la palabra. No tiene otra manera, no es que Dios dice, por esa religión yo te voy a ayudar, o por ese templo. Dios nunca habló así con nadie. Siempre te va a decir, es por mi palabra que voy a hablar. Es por mi palabra de gracia y de gloria, del Espíritu Santo. Por lo cual te recuerdo, Timoteo, que despiertes o que avives ese don de Dios que está dentro tuyo. Por la imposición de mi mano. Entiende que la mano poderosa de Pablo se va a imponer, que las verdades que Pablo anunció y predicó van a reinar y prevalecer sobre todo el mundo. Así creemos, así confiamos. Más vale que sea así, ¿no es cierto?, porque si no todo en este mundo, que ahora está tan caído, ¿no es cierto?, porque cualquiera prevalece, pero un día estas verdades prevalecerán, porque es la verdad de Dios, porque es la verdad de Cristo, porque es infalible, porque son verdades eternas, porque es la sabiduría más alta. Hermanos, lo que es, hermanos, aunque el mundo diga, no, ese templo de Diana es la gran maravilla de este mundo, eso no es nada, hermanos. Lo de Dios es maravilloso. Lo de Dios se recibido por la eternidad, hermanos. Y hoy lo está haciendo. Como lo hizo en los días de Pablo, de Timoteo, hoy lo está haciendo, hermanos. Dios no fue vencido, Dios no fue derrotado, Dios terminará la obra. La mano de Pablo, que hizo, hermanos, transformó la vida de Timoteo, lo llevó de una etapa a otra etapa, lo llevó, hermano, de un crecimiento a otro crecimiento, hasta semejarse la vida de Timoteo a la vida misma del Señor. No es una obra extraordinaria, no es una maravilla. ¿Sabe que el nombre de la gloria se llama Jesucristo? Resplandecerá con una gloria muy grande y habrá muchos semejantes a él. Muchos brillarán como esa gloria de Cristo. Gloria sea su nombre, hermanos. Hoy Dios está obrando día tras día. ¿Entiende, hermanos? Para hacer ese templo de Diana, la maravilla del mundo, llevaron como 100 años, ¿no es cierto? Más de 100 años les llevó. Fue destruido eso, hermanos, en el nombre del mundo. Dios, hermanos, hace su obra y no lo hace por un toque, hermanos. Es un proceso donde Dios está obrando. Pero Dios se tiene que imponer, hermanos. La sabiduría de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios, hermanos, se tiene que imponer. Y cuando estés experimentando este despertamiento, ¿qué vas a sentir, hermanos? Lo que dice aquí, 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no te va a dar un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu, que es, hermanos, un espíritu de fortaleza. No fuerza natural, fuerza espiritual, capacidad espiritual.
que no te vas a memorizar ni rendir, ni vas a querer retirarte, que va a dar una capacidad para sostenerte firme en las verdades. Así como dice Timoteo, de mucha alabanza. Gloria sea su nombre, hermanos. Dios te da un espíritu de poder, un espíritu de fortaleza. ¿Cuánta gente dice, Dios, dame fuerza? ¿Y cómo te va a dar fuerza? ¿Cómo te va a dar fortaleza? Día tras día te va a levantar si lo único que escuchas son malas noticias, que cada vez te van quitando el ánimo. Ves cada cosa, cada vez te va desanimando, cada vez te vas decayendo. ¿Cómo Dios hará, hermano, para levantarnos cada día en fuerza? Así como uno oye cosas que no son buenas y te tiran para abajo, estas verdades de Dios te van a levantar cada día. Hay algo verdadero, algo eficaz, algo poderoso, algo infalible. Esta verdad te va a dar fortaleza cada día, capacidad sobrenatural para estar sobrellevando toda situación. Dios te dará por medio de la mano de Pablo esa fortaleza, por medio de la verdad de Pablo, te va a dar ese amor a la fe. Esa llama seguirá ardiendo en tu corazón, estará ardiendo. Sí, le vas a amar a todo el mundo seguro, pero al que le vas a amar de verdad, al que le vas a amar de verdad, el de mi hermano, a él, tu corazón estará ardiendo. Cuando tu corazón arde para una persona, cada uno sabe cómo es. Pero aquí se trata por el Señor y su verdad. No por una religión, no por un hombre, entiende hermano, religioso, sino por el Señor. Tu corazón estará ardiendo. Si la mano de Pablo está, no va a estar frío, hermano, no va a estar indiferente ni en apatía. Vas a estar ardiendo. Tu corazón estará ardiendo. No por una religión, sino por las verdades de Dios, por Cristo mismo. No solamente que tendrás esa fortaleza y ese sentimiento tan fuerte, ese amor preeminente por Cristo, sino que también dice, tu mente será una mente serena. ¿Sabe lo que vale una mente sana en este tiempo? Templanza, dice la Señora, mente serena, mente sana. ¿Sabe lo que es, hermano, en este tiempo? Todo el mundo está, ¿no es cierto?, turbado y perturbado, el mundo está loco. Pero hay quienes tendrán una mente serena. ¡Aleluya! Una mente sana. Sana porque la verdad de Dios es sana, no le van a ayudar a eso que te perturba la mente, sino a esta palabra que te da paz, serenidad, templanza. El mundo estará enloquecido, ¿no es cierto? Pero nosotros tendremos esa templanza dentro nuestra. Nuestra mente serena, nuestro corazón ardiente, ¿entiende, hermano? Nuestras manos capaces para hacer la voluntad de Dios. Gloria alabanza. ¿Quién hace esta obra inusual? ¿Entiende, hermano? No común, hermanos. No es un hombre, no es una religión. Solamente la palabra de Dios hace esta obra. Y Dios obra, hermano. Dios obra, de literal. Por eso podemos alabar su nombre en esta noche, hermano. Dándole gracias, porque Él está obrando.